Hola Monse, buenas tardes. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Pues bueno, el motivo de nuestra invitación es más que nada para poder hablar un poco sobre el tema del lenguaje, que como pues ya hemos visto es un tema de gran importancia, ya que pues es vital para nuestra vida, ¿no? Sí, hola, buenas tardes, Janet. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, ahorita el lenguaje ya es algo común entre toda la sociedad, ya lo ocupamos en la vida cotidiana para poder comunicarnos, para poder hablar. Y pues sí, vamos a explicárselo al público, pues, qué es el lenguaje. Así es, vamos a explicarlo pues para que nuestro público lo vaya entendiendo mejor. Mira, pues se sabe que desde hace millones de años se han ido creando lenguajes y pues evolucionando a lo largo del tiempo, ya que pues este es una herramienta, por así decirlo, para transmitir conocimientos, deseos e incluso nuestras necesidades. Pues sin el lenguaje no podríamos comunicarnos con el mundo exterior e incluso con nosotros mismos. Y bueno, partiendo de esto, tengo una pregunta. ¿Tú sabes qué tipos de lenguajes existen? Sí, claro que sí, mira, lo vamos a explicar. Bueno, el primero es el lenguaje natural. El lenguaje natural, definimos como tipo lenguaje aquel que usamos en el día a día para comunicarnos con las demás personas. Aquí lo ocupamos pues muchas veces para tener diálogos con personas que estamos teniendo una junta o pláticas y así. El lenguaje artificial, este tipo de lenguaje, por lo contrario, es aquel que es específico de un tiempo, de un contexto. Por lo tanto, tiene una serie de reglas gramáticas y morfológicas añadidas a la del lenguaje natural. Dentro de este lenguaje encontramos otros tipos de lenguaje. Así es, Monse. Pues estos tipos de lenguaje que tú nos acabas de mencionar son muy interesantes. Y bueno, pues también yo tengo otros tipos, por ejemplo, el lenguaje literario. Este lenguaje pues es especialmente, bueno, más que nada para escritores. Este tipo de lenguaje se rige por algunas reglas que son muy diferentes a las del lenguaje natural que tú nos acabas de mencionar. También otro tipo de lenguaje pues es el lenguaje científico. Este lenguaje es específico del ámbito de las ciencias, ¿no? Como su nombre lo dice, y pues al igual que el literario, este lenguaje tiene reglas diferentes a las de los lenguajes anteriores. Incluso en este tipo de lenguajes incluyen los signos, que los signos pues también forman parte de otro tipo de lenguaje que más adelante se los estaré explicando. Bueno, pues sí, ahora vamos a seguir con el lenguaje formal. El lenguaje formal, este lenguaje se caracteriza por una serie de reglas específicas diferentes a las anteriores. En este se usan entre personas para poder comunicarse ya de manera formal, en una junta, con jefes y todo eso. Pero también está el lenguaje verbal. Aquí pues ocupamos las palabras de los elementos principales de este tipo de lenguaje. Bueno, aquí mediante la unión de las palabras se organizan para una serie de gramáticas. Aquí se forman las frases que podemos decir para algunas exposiciones y todo eso. Sí, así es, Monse. Esto es muy interesante. Creo que el tema cada vez se va poniendo más interesante. Y bueno, dentro del lenguaje del lenguaje verbal, pues está también el lenguaje oral. Este tipo de lenguaje, pues, es probablemente con el que estamos más familiarizados, ¿no? Al menos es el más utilizado, este tipo de lenguaje. Solamente que es una excepción cuando alguien no puede hablar, ¿no? Es decir, que pues es mudo.
y pues este consiste en comunicar un mensaje a través de la emisión de sonidos, y pues estos son organizados con una regla, como igual lo son los demás tipos de lenguajes. Además, pues a través de estas reglas aprendemos a comunicarnos con los demás y a poder expresar pues de forma nuestros deseos y necesidades. Incluso pues sabemos que es conocido que a veces nos cuesta poner palabras a cosas que quizás se expresan mejor de otra manera, ¿no? A veces no encontramos pues en cierta forma las palabras correctas para expresarnos o expresar nuestras emociones y pues los sentimientos, o es algo que pues se nos es difícil de expresar mediante un lenguaje oral, ¿no? Y también está el lenguaje escrito. Este es otro tipo de lenguaje de los más utilizados, pues nos lo enseñan un poquito más tarde que el primero que ya hemos explicado, o sea, que el lenguaje oral. Pues es cuando empezamos a escribir, a plasmar las palabras pues en una hoja, y consiste en, como pues sí, ¿no? Su nombre lo dice, en la expresión de forma gráfica de las palabras que pues pronunciamos de forma oral, como ahorita nosotros lo estamos haciendo. Y pues de esta manera podemos tener otras opciones pues de expresión y comunicación en caso de no poderlo hacer de manera oral, ¿no? Como ya te lo mencionaba, pues las personas que a lo mejor son mudas pues no se pueden expresar de una forma oral como nosotras, pero lo pueden hacer a través de este lenguaje escrito, ¿no? Y pues gracias a este lenguaje pues podemos transmitir conocimientos e incluso contar historias que quedan presentes a lo largo del tiempo. Sí, claro que sí, Janet. Bueno, pues mira, ahorita vamos a hablar del lenguaje simbólico o de iconos. Bueno, este consiste en el que el lenguaje es el que se forma por una serie de imágenes. Dichas imágenes representan aquellas características que se representan. Aquí mayormente pues esto de lo simbólico lo ocupamos ya sea para expresar un mapa conceptual, un mapa mental, diapositivas que a lo mejor a ti te molesta pues hablar un poquito de pues poner mucho texto en tus diapositivas, pero con imágenes tú le puedes tener como una mayor conocimiento, las puedes expresar un poquito más. Bueno, ahora te vamos a hablar también del lenguaje no verbal. Aquí el lenguaje no verbal, este tipo de lenguaje se caracteriza por no usar palabras como para medir comunicación. Es aquel lenguaje que se usa en el cuerpo para ver las expresiones que pues mayormente hacemos y todo eso. Así es, Monse. Bueno, pues si bien recuerdan, pues al principio les mencioné el lenguaje de signos. Y bueno, este lenguaje se caracteriza por usar las manos, ya sea haciendo pues determinados gestos, ¿no? Estos gestos pues están organizados por una serie de reglas que nos dan significados a los gestos realizados en las manos. Es como te digo, personas que no pueden hablar, que son mudos, o incluso personas sordomudas, pues nosotros nos comunicamos a través de un lenguaje de señas, ¿no? Como lo conocemos, un lenguaje de señas que pues ahorita ya con el tiempo ha ido avanzando y se ha ido evolucionando. Incluso en algunas escuelas pues ya se imparte ese tipo de lenguaje, ¿no? El lenguaje de señas. Y bueno, pues también para las personas que tienen discapacidad visual, o sea, que a lo mejor pues están ciegas, está el lenguaje braille. Este lenguaje pues es un lenguaje táctil, ya que pues el sentido es el que se usa para ese tipo de lenguaje. Al igual que los demás pues tiene sus reglas, y en este caso es a través de los dedos y del relieve que se dibuja sobre el papel. Este relieve pues permite la comunicación escrita en este tipo de lenguaje. Incluso pues sabemos que pues ya hay libros más bien específicamente para personas ciegas, y que así ellos puedan entender un poquito más sobre algunos temas.
Sí, claro que sí, mira, ahorita vamos a hablar como con el lenguaje kinésico. Bueno, este lenguaje hace referencia a los movimientos del cuerpo. Aquí podemos pensar que, pues, en los movimientos del baile y también con los movimientos corporales que a veces, pues, ahora sí, con nuestro con, nos- con nuestro cuerpo podemos expresar muchas cosas. Así es, Monse. Y bueno, pues creo que lo vuelvo a repetir, pues este es un tema de gran importancia, ¿no? Es importante. Ya. No. Bueno, pues como lo mencionábamos antes, Monse, pues este tema pues es importante de tratar, ¿no? Y sobre todo el intentar descubrir cómo usamos el lenguaje, para qué, e incluso como nuestra forma preferida de comunicación. Y pues bueno, Monse, creo que es todo por el día de hoy en este podcast. Y pues fue un gusto tenerte aquí con nosotros como invitada, y pues esperamos tenerte de nuevo aquí para que nos puedas acompañar y dar otra explicación sobre este mismo tema. Sí, muchísimas gracias por la invitación, Janet, y claro, estamos a sus órdenes para cualquier otro podcast que quieran grabar y todo eso. Bueno, Monse, pues muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.